Nuestra historia, nuestro impulso. Uruguay es un país construido sobre cimientos firmes, instituciones sólidas, recursos naturales únicos y tradición ganadera, que ha acompañado su desarrollo durante más de 400 años, impulsando nuestra identidad y desarrollo. Bioma Pampa, nuestro mayor patrimonio natural. En el corazón de Bioma Pampa, uno de los grandes ecosistemas de pastizales del planeta, conservamos el mayor tesoro de pastizales nativos de la región, un patrimonio vivo, en equilibrio con la producción ganadera y clave para nuestra economía y nuestra forma de vida. Producción en armonía con la naturaleza. Nuestra ganadería se basa en el pastoreo a cielo abierto, un modelo productivo donde los animales viven en libertad, expresando su comportamiento natural, bajo prácticas que promueven el bienestar animal y la sostenibilidad de los ecosistemas. Un sistema que además impulsa cadenas de valor que sostienen empleo, desarrollo rural y crecimiento. Cuidado responsable de agua, suelos y montes nativos. Aquí nace y se renueva la vida. La biodiversidad se conserva, el agua se protege y el carbono se almacena para un territorio más resiliente. Leyes específicas que resguardan los montes nativos y los suelos, cuidando los recursos esenciales del país. Con dedicación, alimentamos a millones de personas. Con una de las mayores disponibilidades de tierra agropecuaria por habitante y conservando sus pasturas naturales, Uruguay alimenta a más de 30 millones de personas en más de 70 mercados, equivalente a 10 veces su población, una calidad que nace de la propia naturaleza y nos posiciona como un país confiable, transparente y orgulloso de lo que produce. Un modelo que el mundo reconoce. Este camino se apoya en un entramado institucional sólido. El Instituto Nacional de Carnes fue reconocido por la FAO por su aporte al desarrollo sostenible de la ganadería, reafirmando el valor de nuestro modelo. Impulsamos la innovación con visión y determinación. Uruguay avanza con mirada de futuro, fortalece su rol en la seguridad alimentaria global, profundiza la gestión sostenible de sus recursos e impulsa la innovación para futuras generaciones de productores. A través de iniciativas públicas como el Programa de Innovación para una Ganadería de Cría Sostenible, Procría, Uruguay promueve nuevas tecnologías, prácticas responsables y una mayor eficiencia en los sistemas productivos. Producimos valor para un Uruguay que avanza. Uruguay reafirma su compromiso con los pastizales y los productores, porque aquí, producir es conservar, producir es generar futuro, producir es honrar lo que somos. Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar por aquí. Es la primera vez que a mí me toca moderar una charla de estas y NACA en realidad me convoca por la cercanía con la gente de campo. Esa es la razón por la que de alguna manera me dijeron, bueno, mira, ¿querés acompañarnos? Y pensé mucho, obviamente, en la gente de campo, porque son los guardianes de estos pastizales, ¿no? Me acordé 1000 veces de los capataces de casa cuando no llovía y salían para afuera y se les caían las lágrimas y pensaban en esto que cae, mi hija, no es agua, es oro, ¿no? Y a través de cada uno de ellos, obviamente, fui aprendiendo mucho y me fui acercando a toda esa situación. Y creo que no tienen otro nombre más que eso. Gracias. Los guardianes. Pero yendo un poco al guión, que es lo que tenemos que hacer en este caso, estamos en un conversatorio y es el rol estratégico del campo natural en el desarrollo sostenible. Una mirada integral. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en el 2026 como el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores. Esos pastores son estos guardianes de los cuales estoy hablando. Una iniciativa liderada obviamente por la FAO, destinada a concientizar sobre la importancia de los ecosistemas de pastizales y de las comunidades pastoriles en todo el mundo. Es en este marco global donde Uruguay tiene el honor de desempeñar la copresidencia de esta celebración internacional junto a Mongolia, reflejo de nuestro compromiso histórico con la producción sostenible en los pastizales. El objetivo es promover la cooperación a todos los niveles, sensibilizar en los ámbitos internacionales sobre el valor de estos pastizales saludables y obviamente el pastoralismo, que es sostenible, e impulsar acciones que destaquen su contribución a la biodiversidad y la seguridad alimentaria y las culturas
tradicionales. Para Uruguay, como parte del gran bioma pampeano, este año internacional reviste una importancia singular. Más del 50% de nuestro territorio está cubierto por pastizales naturales, en un muy buen estado de conservación que constituyen la base de nuestros sistemas productivos y un patrimonio ecológico y cultural invaluable. Nuestra larga tradición de ganadería a cielo abierto, en el campo natural, ha demostrado que la producción y la conservación puede avanzar de la mano. En Uruguay, la preservación de los pastizales no es un obstáculo, es un aliado del desarrollo sostenible, permitiendo además combinar la generación de alimentos y la calidad con la conservación de los ecosistemas. Y no es poca cosa, ¿no? Con este espíritu de transversalidad, el conversatorio que hoy inauguramos tiene por propósito ofrecer una visión integral del rol del campo natural para el Uruguay, articulando múltiples miradas complementarias. Así que la idea es presentarles que vamos a estar conversando, para que esto sea obviamente integral, con Gustavo Garibotto, director general de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería. Gustavo, además, es ingeniero agrónomo, es magíster en ciencias agrarias, es docente, es investigador, es comunicador y es productor rural, que creo que es lo que más lo identifica. Fue secretario de la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal e integró por Uruguay la mesa directiva regional de la Alianza del Pastizal. Desde el ejercicio liberal fue asesor de grupos de productores ganaderos y lideró proyectos de investigación participativa orientados a mejorar la productividad ganadera, conservar el campo natural y promover sistemas sostenibles. Entre el 2020 y el 2025 lideró desde FAO Uruguay el proyecto Conciencia Agropecuaria, impulsando esta política de Estado en busca de acercar al mundo rural a toda la sociedad. Actualmente es director general, como decíamos, de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por otro lado, para hacerlo integral, tenemos a una productora rural, que también es elegida productora porque estamos en el año de la mujer rural y obviamente forma parte de esta celebración. Ingeniera agrónoma de formación, miembro del grupo Pampeanas Regenerativas, Orientales Pro, socia y propietaria del establecimiento ganadero La Candelaria, allá por Cerro Largo. En este caso, vamos a estar con Estefanía Dambori Arena. También, obviamente, vamos a estar con Santiago Scarlato, ingeniero agrónomo también de la Universidad de la República, magíster en ciencias agrarias. En su carrera como profesional ha mantenido vínculo continuo con la investigación científica y docente. Con casi 20 años de experiencia, se ha especializado en asesoramiento técnico para empresas agropecuarias ganaderas, con énfasis en gestión productiva y económica, incorporando estrategias innovadoras para mejorar la eficiencia productiva, la resiliencia climática y el desempeño ambiental. Actualmente Santiago se desempeña como presidente del Instituto Plan Agropecuario y coordinador del programa de Procría. Gianni Mota es ingeniero agrónomo con una maestría en ciencia animal, actualmente jefe de innovación de la Gerencia de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Carne. En su rol actual lidera proyectos orientados a la innovación tecnológica y la sostenibilidad de la cadena cárnica, impulsando mejoras productivas y ambientales para el sector. ¿Les parece? Conversamos un ratito. Gustavo, bueno, si te parece, la pregunta, como recién decíamos, Uruguay es copresidente del Año Internacional de Pastizales y Pastores. Y bueno, obviamente, ¿cuál es la relevancia? ¿Qué relevancia tiene esta posición a nivel internacional y qué oportunidades surgen aquí, en nuestro barrio, a nivel local? Dale, gracias Milagro, gracias por la introducción que hiciste. Buenas tardes para todos.
Voy a cumplir con los tiempos, pero no puedo no agradecer a Marcelo Baciala, y en nombre de él a todo el equipo de Agro en Punta que promueve este tipo de instancias. Y parte de la celebración de esto es que han habido varias charlas, te digo Pablo ahí, varias charlas vinculadas al campo natural, al pastizal nativo, a los productores que producen y cuidan y producen, y que la mejor forma de cuidar es produciendo, y que produciendo bien se puede cuidar. Eso es parte del mensaje que muchos de los que estamos acá venimos no solo pregonando, sino ejerciendo con el convencimiento de que eso es así. Y eso es así a nivel de país, y por eso creo que, y ahí voy a tu pregunta, Milagros, que Uruguay copresida un año de los pastizales y los pastores y pastoras, y que haya sido nominado el país para eso, creo que es justamente un reconocimiento a esa cualidad que tiene el Uruguay, que tiene esa visión, y que es una visión que la cumplimos, nos esforzamos en hacerlo, y eso es lo que explica que Uruguay todavía conserve poco más de la mitad de su territorio con este pastizal nativo, con este bioma que tanto significa. Creo que ese reconocimiento, además, también lo voy a decir, en un mundo en el cual el multilateralismo está un poco complejo, está un poco cuestionado, para un país chico como Uruguay, que cree en la fuerza de la razón y no en la razón de la fuerza, es importante este reconocimiento de organizaciones internacionales a las cuales adscribimos, para además entonces tratar de cumplir y mostrarnos como país como lo que somos, y contribuir a esta sensibilización sobre el pastizal, sobre el campo natural, sobre el cuidado de la biodiversidad asociada a ese campo natural, que es uno de los biomas más importantes pero menos reconocidos a nivel mundial, a nivel internacional. Cualquier uno de nosotros nos hablan de, y se pierde la selva amazónica, y todos nos preocupamos, pero un ciudadano común que camina por la calle, le decimos, veo a Daniela que dice que sí, le decimos que qué pasa si se pierde el campo natural. Vamos a decir, bueno, no sé, capaz que no es un problema. Y sí es un problema, y de ahí acuñar esa expresión de la despastizalización como parte de uno de los problemas. Y luego, por supuesto, por lo tanto, a nivel nacional es una excelente oportunidad para mostrar algo en lo cual Uruguay ha venido trabajando, y poder hablar, comentar y hacer llegar a nuestros conciudadanos la importancia de esto, cómo esto es base de nuestra competitividad ganadera, pero a su vez la multiplicidad de otros beneficios que trae para toda la sociedad la mantención y el adecuado uso de este recurso. Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuando muchas veces se dan charlas, ¿no?, y se habla del campo natural, todavía hay como una especie de leyenda o de creencia de que es como poco productivo o con baja rentabilidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, qué tema motivante. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, como decía Gustavo, que se generen este tipo de espacios en estos ámbitos para discutir estos temas. Y con pie en esa pregunta, a mí me gustaría poner sobre la mesa algunos elementos para cuestionar mitos vinculados al campo natural. Y uno de ellos es que el campo natural produce poco y que genera pocos ingresos. Y otro de ellos, y que va más allá del campo natural y aplica a la producción en general y a trabajar con recursos naturales, de que no es posible producir y conservar, y que en realidad si uno produce más va a deteriorar el recurso. En primer lugar, a pleno 2026, creo que hablar de que el campo natural produce poco es un mito que puede tener sustento técnico, pero de la vieja ciencia, en el buen sentido, pero como la ciencia evoluciona, tenemos evidencia científica, académica robusta, no de este año, no de los últimos 2 o 3 años, de las últimas décadas, del Uruguay y de la región, que demuestran rotundamente, con mucha evidencia, de que el potencial de producción del campo natural muchas veces no lo conocemos. Y no lo conocemos porque en realidad en la práctica tenemos muchas brechas de mejora de ese manejo del campo natural, y está claro que un campo natural mal manejado produce poco. Pero lo interesante es que esa evidencia científica, académica, ya tiene, y durante las últimas décadas, respaldo en evidencia empírica, en muchos productores y productoras que a nivel de sus emprendimientos empiezan a demostrar
consistentemente que el campo natural no solo que puede producir bien, puede producir muchísimo, a bajos costos y por ende generar resultados económicos muy atractivos. Pero además, y vinculado al otro mito de que en realidad o produzco o conservo, el bioma Pampas, nuestros campos naturales, nuestros pastizales, tienen como ecosistema la particularidad, y de vuelta, respaldado en evidencia científica y en realidad práctica a nivel de sistema de producción, de que tenemos aún hoy un enorme margen de mejora de nuestros niveles de producción, pero además, y a partir del uso de tecnologías, de procesos recontravalidadas a nivel del Uruguay y la región, esa mejora en los niveles de producción se traduce en mejora del estado de los recursos naturales, en mejora de la biodiversidad. Entonces, tenemos un gap impresionante para crecer en producción y, por lo tanto, en riqueza económica para el país y para nuestros productores, pero también en crecer en un proceso de mejorar los niveles de biodiversidad y de conservación. Y si por si eso fuera poco, que el campo natural puede producir muchísimo, que además se puede producir conservando, en plena época, digo por los últimos años y por estos meses de eventos climáticos extremos, nuestros sistemas de producción no solo tienen que producir mucho y tener buenos ingresos económicos y conservar, sino que además tienen que hacerlo a lo largo de los años. Y eso implica tener que lidiar con la variabilidad climática, la variabilidad de precios. Y para eso el campo natural es la mejor herramienta desde el punto de vista competitivo para cualquier productor o productora ganadera. Tenemos que esperar que venga una seca y que nos venga a salvar el campo natural para valorarlo, ¿verdad? Como viene pasando en las últimas largas décadas del Uruguay. Estefanía, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. No voy a poder empezar sin agradecer y decir tal vez 3 elementos básicos que puedan dialogar con el año. Es un año que el mundo entero está mirando a los pastizales y el mundo entero está intentando dar visibilidad a la presencia de nosotras, las mujeres, en el ambiente de la agricultura de manera más amplia. Pero yo quería agradecer en primer lugar a mis antepasados que me permiten hoy ser productora ganadera en el departamento de Cerro Largo. Yo quería agradecer a Isabel, que es mi compañera de jornada. Somos socias de ese emprendimiento que se llama La Candelaria. Estamos entre la Sierra de Aceguá y el Bañado de Aceguá, o sea, manejamos la biodiversidad natural del establecimiento. Y yo quería decir que del punto de vista de uno como productora, claro que primero uno le tiene que gustar, tiene que pensar que mantener el campo natural adentro de un establecimiento tiene que tener un sentido económico, social, afectivo y de conciencia del punto de vista de recurso natural. Cuando uno no ve alguno de esos elementos, difícilmente uno se involucra en el camino difícil que es manejar sistemas complejos en ambientes complejos. Entonces, muchas veces la decisión a veces es vamos a simplificar, y el raciocinio de simplificar muchas veces nos pone como productores a veces en condiciones de riesgo. Entonces, yo creo que los 2 elementos que siempre los técnicos dicen, el campo natural es muy resiliente y resistente. Yo creo que nosotros como productores sabemos, quien vive sequía, quien ya tuvo incendio dentro de casa, sabe la capacidad y sabe los desafíos que tenemos de mejor manejar a luz de lo que habla Santiago, de decir, sí, tenemos nosotros como productores de llegar más cerca de la disponibilidad de conocimiento, sea de otros productores o sea de las instituciones. Entonces creo que tenemos que ponerle mucha gana y mucha fuerza de voluntad para sacarle lo que todos los que mantenemos sabemos que tiene un potencial mucho mayor de lo que a veces lo practicamos. ¿Cuál es tu mayor desafío en el día a día? Yo creo que el mayor desafío es reconocer que es un sistema que no tiene fecha predefinida, depende fundamentalmente de los aspectos ambientales y tenemos que mirar que es un sistema variable. Entonces, si reconocemos que tenemos la variabilidad
de los aspectos climáticos, tenemos que ser capaces de ajustar nuestro sistema para que obtengamos los mejores resultados, sea económicamente hablando y sea del punto de vista de lo que queremos conservar. Vamos a la carne. Al fin y al cabo, Yani, ¿qué rol tienen los sistemas productivos de Uruguay para, obviamente, el posicionamiento del sector cárnico, pero internacionalmente, ¿no? Bien, como todo el mundo se dio la libertad de hacer un comentario, voy a hacer un comentario aparte que me da muchísima alegría ver la sala llena. Y eso también demuestra un poco la relevancia de este tema y el interés que despierta el campo natural en Agro en Punta, pero en productores, gente que está, sociedad civil, formadores de opinión, gente que está en el sector público. Realmente me da mucha alegría ver todo este tipo de personas con una gran variedad de profesiones y roles en el sector agropecuario, todos juntos escuchando esto. Pero yendo a tu pregunta, el campo natural nos da una gran diferenciación a nivel internacional. Primero que nada por competitividad. Somos extremadamente competitivos a nivel internacional y eso nos da la posibilidad de poder acceder a muchos mercados. Es decir, poder ser competitivo yo creo que es nuestro gran diferenciador para poder colocar nuestros productos a nivel internacional. Entonces, lo primero es que el campo natural le da la posibilidad al productor de ser rentable. El segundo es un diferenciador. Nuestros sistemas de producción pueden tener las razas que tenemos, esas razas británicas que son muy codiciadas a nivel internacional y no todo el mundo las puede producir y mucho menos en los sistemas que nosotros tenemos. Es decir, poder producir a pasto es una ventaja casi estratégica. Muchísimos sistemas durante el invierno no tienen que hacer in-housing, o sea, encerrar sus animales. Nosotros podemos tenerlos todo el año en un sistema abierto donde el bienestar animal es increíble. Y muchísimos compradores cuando vienen a Uruguay a visitar nuestros campos, los llevamos INACO, incluso la propia industria los lleva a visitar estos sistemas de producción, quedan sorprendidos de cómo esos sistemas de producción funcionan en equilibrio con la naturaleza. Y eso es un diferenciador. Y por último, este año también es excelente también para poder mostrar a nivel local un montón de acciones. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad para mostrarle no solamente a nuestros compradores, sino también a otros actores de la sociedad la importancia de este sistema. Gracias. Gustavo, más del 98% del campo natural está en manos de privados, ¿no? Supongamos que están todos acá y que los convencimos de que hay que cuidarlo y conservarlo. ¿Qué herramientas le damos y qué políticas se pueden generar para que esos propietarios puedan conservarlo? Mira, voy a dividirlo en dos partes. Una es que si todavía tenemos un 50% de campo natural es porque los productores han entendido tempranamente que hay que conservarlo y lo han conservado, y estos beneficios que se mencionan acá no precisaron de ningún académico que venga a decírselos. Lo sabían por la experiencia directa, como decía Estefanía también recién. Lo otro que se puede hacer, y ahora desde el sombrero de quien contribuye a generación de políticas públicas, es mencionar, para empezar, que el país ya inició un camino, y creo que hay un buen ejemplo de una integración público-privada, que es la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, que funciona en la órbita del Ministerio, en la unidad que circunstancialmente ahora yo dirijo, donde ahí se junta la academia, se junta Ministerio de Ganadería, Ministerio de Ambiente, las organizaciones de productores rurales, en una mesa que hace más de 15 años viene trabajando sin pausa, y es una mesa asesora al Ministerio y donde ahí se discuten todos los temas, y que esa mesa ha generado per se y ha funcionado per se y generado una cantidad de políticas, propuesto políticas, y sobre todo ha logrado transmitir esta idea que subyace aquí de que la ruralidad, nuestro campo, son mucho más que dólares, son muchísimo más que dólares. El dólar no es solo lo que explica, y en esos ámbitos me parece que es donde esas cosas
cristalizan. Luego también cuestiones más puras y duras. Hace algunos años se resolvió por resolución unánime de la Asamblea General el Día Nacional del Campo Natural, que fue una iniciativa de una organización de productores. Y eso está en nuestro marco normativo ahora, por ley. Todos los 14 de noviembre tenemos el Día Nacional del Campo Natural. Y luego hacia adelante, en esta administración hemos tomado algunas definiciones que nos importa un poco con el convencimiento de lo que mencionaba Santiago, que es que el campo natural tiene una enorme ruta de cambio técnico por delante que permite conciliar lo útil con lo agradable y permite mejorar la producción, reduciendo los costos y por lo tanto mejorando el resultado económico de la familia y a su vez cuidando el recurso. Y eso es invalorable, eso es oro. Eso es oro. Y con ese convencimiento, voy a enumerar 2 o 3 cosas antes que me corran con el tiempo, pero algunas políticas que hemos propuesto. Por ejemplo, para productores que tributan por IRAE, hay una línea de una COMAP, que llamamos COMAP Crío, COMAP Ganadería, que tiene 2 objetivos. Mejorar el desempeño reproductivo del rodeo vacuno, es una de las líneas a las que pueden aplicar, y eso implica reducción de IRAE, beneficios fiscales a las inversiones, y otra línea que es de aumento de stock, tanto vacuno como ovino. Y en eso, además, también puntúa, en complementariedad con eso, suma puntos para mejorar cuánto descuento IRAE puede tener la conservación de campo natural. Por primera vez en la historia del país, se entiende que un productor que conserve merece tener un beneficio. Yo lo he dicho en otros lados, ¿eso mueve la aguja? No, no lo va a mover, pero es una señal, es un rumbo, es una idea hacia dónde se va. Y eso es una política concreta. Otra política concreta es que en esta ley de presupuesto hemos propuesto, y fue así votado, el trabajar, y se le encomienda a nuestro ministerio, avanzar en el desarrollo de una estrategia de un observatorio nacional de campo natural. Porque el Uruguay no lo tiene, y el Uruguay no lo tiene porque el campo natural siempre estuvo. Y como siempre estuvo, es lo que siempre está, uno no lo valora. Recién ahora, más allá de que hay precursores históricos que han comprendido la importancia de esto, pero recién ahora como sociedad estamos empezando a comprender esto, quizás un poco impulsados como cuando uno ve que algo se te empieza a ir de las manos y decís, che, ojo que esto está delicado. Entonces ahí hay dos ejemplos de políticas que no son las únicas, hay otra y que en esta administración lo vamos a hacer y yo ese compromiso lo tengo, pero que también grafica un poco cómo hemos pensado esta cuestión del campo natural. Todo lo que son productores saben que anualmente, cuando hacen la declaración jurada y tienen que decir cuánto campo natural tienen, declaran en un casillerito que dice campo natural y rastrojo. Y de ese mundo venimos, de un mundo que cree que el campo natural es lo mismo que un rastrojo. Bueno, eso en algún momento tenemos que terminarlo. Esas cosas atávicas que están bien, porque en determinada época fueron así, tenemos que terminarlas. Y ese es un compromiso que lo tengo, y eso a lo largo de esta administración tendremos declaraciones juradas que pregunten campo natural por sí mismo. Y quiero terminar con esto para mencionar que también lo que mencionaba Santiago y que es lo que él lidera desde el Plan Agropecuario, el programa Procría tiene una clarísima orientación y eso también es una política y el Procría nace con una vocación de política pública a continuar en el tiempo, de tener un apoyo técnico a los productores, porque no alcanza que te digan lo que tenés que hacer. Además precisás el acompañamiento y el acompañamiento es técnico y eso revaloriza nuestras profesiones y revaloriza que desde el punto de vista técnico, trabajando en conjunto con la familia de productores y en grupos productores, tenemos toda esa enorme ruta de cambio técnico en la que podemos ir en conjunto. Gracias. Y como bien lo decías, el plan siempre acompañando, ¿no? Santiago, en cuanto al plan agropecuario, ¿cuál es la idea de cómo apoyar y el desarrollo sostenible del campo natural? Bueno, el plan agropecuario con un foco clarísimo en nuestra ganadería y por ende en nuestro campo natural, en nuestros ganaderos sobre el campo natural, claramente no solo comparte, sino pretende ser una herramienta más para potenciar esa potente vía de desarrollo nacional. Ha sido sostén de nuestro desarrollo como nación y lo vemos también y compartimos como visión que puede ser una excelente forma de seguirnos desarrollando. Y cuando hablamos de ganadería en campo natural y hablamos de pastizales y pastos, ovejas, vacas, pero al fin y al cabo es gente.
Son familias, son mujeres, hombres, trabajando día a día, sol a sol, en esos sistemas súper complejos, porque es muchísimo más difícil manejar un sistema sobre campo natural que a veces otros sistemas mucho más simplificados, a veces en el mal sentido de la palabra por el ser humano, con vistas a querer producir más. Y en realidad sabemos que estos sistemas que son más complejos y por lo tanto tienen más desafíos desde el punto de vista de la toma de decisiones, tienen un potencial, como decíamos, enorme de poder brindar beneficios productivos, económicos y de conservación de los recursos para todos. Y como en realidad el foco son las personas, para el plan agropecuario el foco son las familias y las personas, y nuestra principal herramienta de trabajo es justamente brindar, acercar conocimientos, apoyos a la toma de decisiones, distintas herramientas de la forma que sea, desde trabajar en grupo, desde alguna charla, desde alguna aplicación, hasta recomendaciones puntuales para permitir o ayudar a tomar mejores decisiones en esa diaria y desafiante tarea de ser ganadero, de ser ganadera. Y bueno, y con ese marco también se propone Procría, y no en vano por eso también lo lidera o lo colidera, justo obviamente con el Ministerio y las demás instituciones y con INAC, el Procría, el Plan Agropecuario, que, como decía Gustavo, es una síntesis de lo que desde nuestra visión Plan Agropecuario podemos aportarle a nuestros ganaderos y a nuestras ganaderas. Herramientas para tomar mejor decisiones a nivel de los predios, no solamente con el aporte técnico, sino también aprendiendo y compartiendo experiencias entre productores, con datos, con evidencia científica, trabajando en conjunto, no imponiendo, acordando, pero siempre con metas y con intentos de mejorar lo que estamos haciendo. Por ahí. Y con grandes comunicadores, como lo suelen tener, que son muy cercanos además. Gianni, ¿qué acciones en este caso realiza el Instituto Nacional de Carne para destacar justamente esto que estamos hablando, los atributos de nuestras carnes y los sistemas productivos que tenemos? Bien, tal vez empezar por esto mismo, ¿no? Apoyar el Año Internacional de los Pastizales con nuestro granito de arena en el marco también de la Mesa de Ganadería sobre el Campo Natural, que es quien coordina todas las actividades a nivel nacional. Y tenemos dos roles. Uno queremos hablar con todos, es decir, hacia adentro y hacia afuera. Y por eso también nuestro stand. Y también ya de paso el chivo y los invito a todos a pasar por el stand a ver la propuesta, que está enmarcada en el Año Internacional de los Pastizales. Y es para que todos también tengan un acercamiento, no solamente al año, pero sino también a lo que hace 400 años que está pasando por acá, que es un sistema de ganadería que está en equilibrio con la naturaleza. Y a nivel internacional, el INAC tiene un compromiso también de utilizar esto para comunicar con mayor fuerza en distintos ámbitos. Ahora, el 16 de marzo, vamos a estar en Alemania también hablando del Año Internacional de los Pastizales, con compradores de carne, es directamente con restaurantes, con hoteles, que son los que compran nuestras carnes en Alemania, pero también vamos a tener actividad esencial París y China, donde vamos a también poner mucho énfasis en el Año Internacional de los Pastizales y cómo Uruguay también tiene un rol a destacar en el cuidado de los recursos naturales y que ese viejo rol de la naturaleza a su mesa es algo que todavía es muy válido y va a seguir siendo válido por mucho tiempo. Para cerrar esta charla, Estefanía, esta pregunta era un poco para ti, pero te la voy a encargar de otra manera porque en realidad creo que la contestaste cuando introdujiste un poco el tema. La pregunta es ¿qué es el campo natural para ti? Pero obviamente es familia, es historia, es vida, es filosofía de vida. Cuando te levantás todos los días y mirás a aquel campo y salís a trabajar y ves el estado del ganado, en las buenas, en las malas, en no tan buenas, bueno, ¿qué es lo que se siente? No lo que pensás, sino realmente qué es lo que sentís cuando estás allí. Yo aprendí con un amigo que la ganadería sobre campo natural es una ecuación entre mirar el sol, creer que las plantas tienen una capacidad ímpar de permitirnos con lo que uno decide hacer en el manejo que hacemos, sea del ganado bovino o ovino, y obtener, en el caso mío, proteína de alta calidad y fibras. Entonces creo que uno que es productor con base a un recurso de esta naturaleza tiene que tener orgullo de decir yo soy un puente para permitir producir alimento de calidad
con la posibilidad de decir que es un alimento diferente, que viene de otros tipos de sistemas productivos, de otra naturaleza, y al mismo tiempo es un desafío, porque uno dice, soy ganadera y al mismo tiempo quiero y hago prácticas que permitan conservar lo que tengo y de preferencia mejorar del punto de vista de los requisitos ambientales. Entonces, yo hoy tengo ese orgullo y tengo la certeza que la mayor parte de los ganaderos uruguayos tienen una posibilidad de superar lo que se dice que tenemos potenciales mayores desde que cada vez más estemos compartiendo nuestras experiencias. Yo tengo el placer de participar de un grupo que es de mujeres, de la mayoría son ganaderas, no todas, y tengo hoy el placer de hacer parte, nuestro predio hace parte de un proyecto de línea apoyado por una industria de carne, que es Marfrig, y somos parte de un intercambio que nos está llevando a cambiar nuestras prácticas, nos está desafiando y creo que nosotros también le estamos haciendo preguntas al equipo que nos acompaña de manera constante. Entonces, yo en síntesis diría, tenemos que tener el orgullo individual como ganadera, como familia, como emprendimiento y debemos tener el desafío de que el tipo de producción que se puede hacer acá y promocionar tiene un diferencial efectivo a nivel local. Uno se acostumbra a comer la carne de pasto y ve la diferencia. Y si uno enseña que todos también aprendan eso, podemos capturar lo que el mundo también nos pide. Hagan prácticas agropecuarias que convivan con el recurso natural disponible. Entonces, cuando yo digo hay que gustarle, tenemos que agarrar las ideas y transformarlas todos los días en nuestras acciones concretas y compartir entre más gente y provocar que las instituciones estén siempre más juntos y nos apoyen a mejorar nuestras decisiones y nuestros resultados, porque uno a nivel de un establecimiento genera directamente empleo, genera renta y también genera otras etapas de una cadena productiva que se mueve por lo que uno hace. Entonces, tenemos que tener orgullo y poner el desafío arriba de la mesa de manera cada vez más concreta y efectiva. Muchas gracias. Creo que nos portamos bárbaro con el tiempo. Si alguien quiere agregar algo más, cortito, podemos. Si no, les cuento lo que tenemos por delante.